Vamos a orar y iniciamos con este tiempo. Amén. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por regalarnos la bendición de tener un lugar para poder aprender de tu palabra, para crecer en ti, bendito Dios. Hoy pongo este tiempo de predicación delante tuyo. Te pido que me guíes con tu Santo Espíritu. Hoy la alabanza y la adoración a ti, Dios, fue un bálsamo que llenó nuestros corazones y que prepara el terreno, lo humedece, para que la semilla de tu palabra pueda ser sembrada y de fruto según el corazón de cada quien. Por eso, Padre, guíame a través de tu Santo Espíritu y que hoy podamos salir distintos de este lugar. En el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Estamos en un tema, recuerden que yo me desvié hablando acerca de los 7 muebles del tabernáculo. Estamos viendo cómo el tabernáculo es Cristo Jesús. Todo ha apuntado a Cristo, ¿sí ves? Pero nos damos cuenta que ese camino que es Cristo, no se dice en los caminos del Señor, sino en el camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino que Jesús trazó es el mismo que trazaban los israelitas en el tabernáculo. Entraban primero y lo que se encontraban era la fuente de bronce, que tiene que ver con empezar a morir a nuestra vida. Entonces, hablando de eso, recuerde que hablamos si un hijo de Dios debe odiar. Ya hablé, porque el problema, el mundo no, de los que supuestamente somos hijos de Dios, el problema es que amamos lo que debemos odiar y odiamos lo que debemos amar. Porque nos han enseñado mal, así como hay intérpretes de la ley pésimos, que Jesús decía, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo, porque aún en la Biblia está registrado cómo cada quien interpreta la Biblia a su acomodo. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y un versículo no es un pretexto para sacar de contexto lo que realmente el texto está diciendo. Y como nos han enseñado mal, cada quien tiene un punto, como ese que estamos trabajando de no juzguéis y no seréis juzgados. Y todo el mundo no sabe sino más. Cuando alguien juzga a alguien, ya he hablado, entonces al policía toca decirle, al juez toca decirle, cuando el juez dice, es que usted cometió tal agravio, decirle, señor juez, no juzguéis y no seréis juzgados. No existe tal cosa, ¿cierto? La gente dice que nosotros, en vez de juzgar, debemos hacer lo correcto. Pero ¿cómo puede alguien determinar lo que es correcto sin emitir un juicio? Ahora, por eso el rey David y otros decían, examíname, oh Dios. Él mismo estaba diciendo, emite tu juicio hacia mí. Y ve en mí si hay un corazón, ¿cierto? Examíname, que es a donde nosotros tenemos que llegar. Es que Dios sí nos manda a juzgar la doctrina. Y estoy mostrando bajo la luz de la palabra, terminando con este tema de si un hijo de Dios debe odiar, este versículo tergiversado lo voy a leer e iniciamos, que es Mateo 5, 43, 44. ¿Oíste que fue dicho? ¿Cierto? ¿Oíste que fue dicho? Y aquí él mismo deja claro y dice, ¿oíste que fue dicho? Mateo 5, 43, 44. Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. El Señor lo había dicho en Levítico, en Deuteronomio y en Salmos, ya había hablado al pueblo, que tenían que amar a los de su pueblo, pero nunca dijo odien a los demás. Y ellos interpretaron, como me habló solo de mi pueblo, significa que yo debo, interpretaron a su forma. Y el Señor dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Por quién? Por los intérpretes de la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, si yo tomo este texto mal interpretado, por eso es que los neófitos bíblicamente, o sea, neófito es un niño, un bebé. Por eso es que los neófitos bíblicos que se las pasan solamente en las redes, escuchando cuánta cosa se les ocurre y creen que eso es cristiano, no saben más sino cuando hay alguien que realmente está predicando la verdad, decir, ¿y usted por qué juzga? No juzgad y no seréis juzgados. Cuando ya expliqué que ese versículo, el contexto es que yo no puedo mirar la paja del ojo ajeno cuando hay una viga en el mío. ¿Por qué? Porque si yo hablo de algo que yo mismo estoy cometiendo, eso sí no es
Yo no puedo juzgar de esa forma. Oye, es que tú estás adulterando, pero yo soy un adúltero. Yo no tengo autoridad para juzgar. Y eso es lo que hace, es que al yo juzgar en algo que yo estoy haciendo, lo tuyo sea una paja y lo mío sea una viga. Eso sí es lo que yo no debo hacer. Pero Juan 7:24, y vemos los apóstoles cómo ellos juzgaban y cómo ellos daban nombres directamente, con tal persona ni te unas, con tal persona no sé qué. Y vamos a ver versículos acá de cómo Dios muestra con quienes no nos debemos juntar. Entonces se cree que yo debo amar a mis enemigos, a todos mis enemigos los debo amar, que yo debo orar por todos, porque esa fue una de las preguntas de una familia que vino acá y un día hablé de la iglesia Avivamiento, lo cual es una cueva de ladrones. Estoy hablando de la cabeza del pastor, porque en la iglesia habrán personas hermosas que están engañadas y muchas personas que vuelven en sí salen de ese lugar, pero yo estoy hablando de quién los dirige. Ese señor no es un pastor, es un ladrón. Y ha habido gente que lo ha expuesto públicamente y él coge la Biblia, la tergiversa y la gente dice sí, amén, gloria a Dios, aleluya, y siguen en ese mismo lugar. Entonces el problema no es solo de los que enseñan mal, sino de los que no quieren salir corriendo de ese lugar. Yo no debo amar a todos mis enemigos, yo no debo bendecir a todos los que me maldicen y yo no debo orar por todos. Y bíblicamente mi ejemplo es Cristo. Entonces yo les traigo esta palabra para mostrarles qué es lo que Cristo hace, porque aquí volvemos a lo mismo. Nosotros odiamos lo que debemos amar. A quienes nosotros debemos amar, a veces no los amamos y los odiamos. Y lo que nosotros debemos odiar, que nos aparta de lo que amamos, es lo que amamos. Ese es el corazón necio del hombre y de la mujer. Nosotros podemos hacer las cosas bien porque sabemos qué ficha va en cada lugar, pero no lo queremos hacer. Y ese es el error. Entonces, estábamos hablando por este versículo, ¿debo amar a mis enemigos? ¿Realmente yo lo debo amar? ¿Qué es un enemigo? Es alguien que tiene mala voluntad hacia otra. Y no solo le desea, sino que le causa el mal. Eso es un enemigo. Pero el Señor en Lucas capítulo 10, versículo 19 nos mostraba cómo tenemos un enemigo. Y habla de Satanás y su influencia. Ahora, mi pregunta es, ¿él entra dentro de los enemigos? ¿Lo debo amar? ¿Debo orar por él? ¿Debo bendecirlo? Es el problema no entender quiénes son verdaderamente mis enemigos. Y con los devocionales que hubo acerca del Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2, que fue toda la semana, fue importante saber con quién yo no debo andar. Y estos son mis enemigos. Ah, pero es que es mi papá. Ah, pero es que es mi mamá. Ah, pero es que es mi tía. Ah, pero es que es mi hijo. Sí, ellos también nos pueden desviar del propósito. Entonces yo dije que necesitamos aprender bajo la palabra de Dios, uno, que necesitamos aprender a amar sin destruirnos a nosotros mismos. 2, a perdonar sin perder nuestra identidad. Y 3, a relacionarnos con otros sin perder nuestra paz. Esto es importante. Si yo me baso aquí, no, bendecir a mis enemigos y no sé qué y todo eso. No, hay que poner la Biblia donde hay que ponerla. Y aquí fue donde quedé. Voy a continuar. Pero el martes de oración el Señor me dirigía hacia algo. Hablé de 5 significados. Hablé solo de uno, pero dije que voy a dar 5 significados contrarios al amor. Lo que no significa amar. Porque nosotros creemos que amar es esto. Pero resulta que amar no es esto, amar es esto. Yo necesito entender qué es amar. Y hablé que amar no significa no separarnos de lo que nos daña. Porque muchas veces no nos separamos de todo lo que nos causa daño y creemos que eso es amar. Y di un ejemplo, pero no solamente a través de relaciones. Los abuelitos que duran 80 años casados, pero se maltratan, se ultrajan, se entregan la comida de mala gana, se dicen hasta amigo. Y no, pero yo no lo dejo porque es el papá de mis hijos. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que aferrarme a lo que me hace daño y que eso es amar? ¿Dónde? Amar no significa no separarte de lo que te daña.
John en el martes de oración también habló y enfocó como principal punto: el pecado nos daña. Entonces significa que yo no me voy a apartar del pecado porque... No, yo tengo que apartarme del pecado porque me daña. Y eso no es amarme ni siquiera a mí mismo. El martes el Señor me llevaba a enseñar acerca de consecuencias naturales y consecuencias espirituales. Las consecuencias naturales son amorales, desafían las leyes físicas. Es decir, que si yo me boto desde un quinto piso, ¿qué creen que va a pasar? Es una ley física, tú no la puedes violar, ¿cierto? Pero las leyes espirituales no desafían las leyes físicas, sino las leyes divinas de Dios. Y como no pasa nada, creemos que todo está bien, como dijo el pibe. Pero también todas las cosas que hacemos incorrectas, estamos cancelando a una cuenta. También estamos abonando una cuenta. Porque recuerde, y vamos a recordarlo nuevamente con Apocalipsis, que existen 3 libros de registros en los cielos, no solamente el libro de la vida. O sea que todas nuestras acciones buenas y malas tienen un registro en el cielo, tienen un apunte en el cielo. Aún dice la Biblia que sobre toda palabra ociosa daremos cuentas ante el Señor. Pero lo sabemos, pero seguimos hablando mal. Hasta procrastinar y hasta omitir también es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace también. Dejar no solamente es dejar una relación, también es dejar un orden de prioridad, también es dejar un lugar geográfico, también es dejar un pensamiento, también es dejar en tiempo algo. Porque cuando yo hablé que alejar, lo primero que se vino a la mente de muchos fue mi esposo o mi esposa. Sí y no. Porque sí tiene que ver. Pero si eso te daña, tienes que alejarte. Pero no solo eso es lo que te daña. Hay actitudes, hay acciones, hay hábitos, hay personas, hay lugares que te dañan. Pero sigues ahí. ¿Y cuál es la razón? No lo sé. Entonces, el Señor me enseñaba y me llevaba a mostrar el martes de oración. ¿Por qué nosotros no nos separamos de eso que nos hace daño? Si sabemos que es un enemigo. Y daba unos ejemplos tontos, pero muy reales. Pastor, ayúdame a orar que tengo diabetes. ¿Qué tiene que hacer? Cuídese, coma bien, deje el azúcar, deje las harinas. Pero no quieren dejar nada y pastor, ayúdeme a orar. Pastor, es que ayúdeme, y siguen de necios. No abandonan lo que les hace daño y pretenden que yo con una oración como la varita mágica arregle la vida de todos. Pastor, ¿por qué será que a veces sí y a veces no? Oró y mire lo que pasó. ¿Por qué será que y no pasó nada? Por esto precisamente. Porque son gente con diabetes siguiendo tomando Coca-Cola y harinas. Si eso lo natural me enseña, ¿cómo no me va a enseñar lo espiritual? Que mientras yo no siga tomando medidas a mi vida y cambiando hábitos en mi vida nunca va a cambiar. Tenemos como lema este año, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Que ni siquiera yo he entrado ahí. Es dejar de tomar Coca-Cola. Es dejar de acercarnos a todo lo que nos causa daño. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién dijo que buscar a Dios es venir a la iglesia y escuchar el devocional? Si mi vida no tiene cambios. Eso no es acercarme a Dios. Pero también hay algo importante que voy a volver a recordar, que lo dije el martes, pero como algunos de ustedes no se conectan ni los martes ni los jueves, lo voy a decir solo por misericordia. Cuando Dios habla a mi corazón y yo hablo a la iglesia de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, significa que cada vez que nosotros tenemos un problema y alguien puede venir a una consejería o decir ¿qué hago, Dios mío? La primera respuesta es acércate más a Dios. Pero la respuesta de muchos en consejería que me dan es yo lo he hecho pero es que mi esposo no cambia, yo lo he hecho pero es que mi esposa no cambia, yo lo he hecho pero es que mis hijos no cambian, yo lo he hecho, entonces por eso el martes dije, cuando tú te acercas a Dios
Es como cuando vas al médico, te da la medicina y tú te la tomas para que te quite el cáncer o la migraña o la diabetes, pero ese medicamento no le quita ni la migraña, ni el cáncer, ni la diabetes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu tía, ni a tu mamá. El medicamento es para ti. Acercarnos a Dios significa que yo tomo cristomicina o jesuspirina, pero quien cambia, quien rejuvenece, quien se vuelve saludable, quien se vuelve sano, soy yo, no mi esposa. Y muchos aún en el ámbito cristiano viven amargados porque sus hijos no han llegado a Cristo, porque su esposo no es cristiano, porque su esposa no es cristiana y ni siquiera disfrutan de la vida en Cristo por estar pensando en ellos. O sea, se están tomando la pastilla esperando a que ellos mejoren y ellos viven en el mundo lo más de chévere. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amamos a nuestros hijos? Claro. ¿Amamos a nuestro cónyuge? Claro. ¿Amamos a nuestros padres? Claro. Pero eso es decisión de ellos llegar a Cristo. Dos familias que se fueron de este lugar, escuché que dijeron, es que yo espero a que él venga y me busque. No lo voy a hacer. Porque yo no me vengo aquí a hablar de la palabra de Dios lo que se me ocurra. Si fue lo que Dios me dio como misión, fue enseña la palabra de Dios en 2 de Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando vuelva a establecer su reino, te pido encarecidamente, Alfonso, predica la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios me dio. También me dijo que iba a sufrir por esto y en 4 años ya quería botar la toalla más de una vez. Porque es como dar pastillas, dar pastillas, dar pastillas y yo ver que las pastillas están en la mesita de noche. No se las toman. ¿De qué nos sirve a veces sacar excelentes sermones? ¿De qué nos sirve estudiar el Apocalipsis y aprender tantas cosas si nuestra vida no quiere cambiar? ¿De qué? Entonces, la invitación, desde que esta casa de oración se ha abierto, hemos hablado acerca de solo entonces, ¿recuerdan? ¿Alguien me dice qué significa solo entonces? Obediencia. Ese solo entonces es obediencia. O sea que todas las cosas no nos van a salir bien, sino solo entonces, porque el Señor dice, solo entonces te irá bien, sí, o sea, nos manda a hacer unas cosas, a obedecer. Después Dios nos habló aquí acerca de acércate y construye, que es el mismo solo entonces, obedecer. Ahora para este año nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y mi justicia. Solo entonces, obediencia, relación con Dios. Pero tenemos que entender, iglesia, porque algunos no se quieren acercar a Dios, y es algo que podía sentir en mi corazón el martes. Algunos no se quieren acercar realmente a Dios porque no ven cambios en su entorno. Pero hoy les quiero decir, las pastillas no son para tu entorno, las pastillas son para ti, así los demás no cambian. ¿O tú también te vas a ir a pique con ellos porque ellos no quieren? ¿Por qué convencerlos de que vengan a la iglesia duramos 10 años? ¿Y por qué ellos nos convencen en 8 días para ir a una fiesta? Dijo Condorito, plop. Porque lo bueno y la verdad no gustan. Jesús nunca ha gustado. Jesús nunca ha sido el referente para las religiones. Jesús nunca ha sido bueno para ellos. Y hay tanto ateo supuestamente creyente, o más bien yo podría decir ateo religioso, porque creen que están buscando a Dios, pero están negando a Dios con su vida. Con esto que finalicé el martes, concluyo este tema, y es que, iglesia, todos tenemos necesidades y problemas, ¿es o no es? De diferentes áreas, económicas, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con el trabajo, con mi vida misma, que a veces ni siquiera nos entendemos, ¿cierto? Nos miramos al espejo, hasta peleamos con nosotros mismos y ni siquiera sabemos por qué. Pero hoy de parte de Dios te digo, lo que cambia en tu vida es Cristo, pero tal vez tu entorno no va a cambiar.
Muchos se pegan de un versículo. Pero el Señor le dijo al carcelero, Pablo le dijo al carcelero, ¿crees en el Señor Jesucristo? Serás salvo tú y tu casa. Yo creo, Señor, en nombre de Jesús, yo creo. Sí, porque crea, sus hijos no van a creer. Y siguen siendo rebeldes. ¿Yo por qué estoy hablando de esto, iglesia? Porque ustedes tengan paz en su corazón y en su mente. Porque muchas veces no son felices porque su entorno no está en Cristo. Y ni ellos los dejan ser felices, ni ustedes son felices. Por estar amando lo que no deben amar. Ay, ¿me está diciendo que no ame a mis hijos, a mi esposa? No. Me toca hablar con plastilina a veces. Porque después del culto, o me escriben, o después del... Pastor, ¿usted dijo esto? A ver, venga, reviso a qué hora lo dije yo. Pero más explícito no puedo ser. Acércate a Dios, porque yo sé que tú y yo lo necesitamos. Pero tal vez eso que tú quieres, que tu esposa cambie, que tu esposo cambie, que tus hijos lleguen a Cristo, no se va a dar. Claro, las iglesias grandes sí dicen, tú te acercas y Dios te arregla el matrimonio, te trae casa, te trae carro, pero eso es mentiras. Porque en la Biblia no veo cuando Dios lo prometió. Y nunca había los apóstoles hablando ni de finanzas, ni hablar. Ellos solamente predicaron el reino de Dios. Y el que se quería acercar. De hecho, la palabra clave para todos los que predican desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es arrepiéntete. Pero hoy las iglesias, por acomodar a la gente, que no se vayan de las iglesias y que cada vez sean más grandes, cambiaron la palabra arrepiéntete por Dios te ama tal y como eres. Y tiene un propósito en tu vida. ¿A quién no le gusta eso? Que le digan que Dios tiene un propósito, lo cual es cierto. Pero un propósito nunca se cumple si primero mi corazón no se arrepiente. Iglesia, con el corazón les digo, busquemos a Dios individualmente. Yo quisiera que mi hogar cambiara. Nunca va a cambiar si tu vida no se acerca a Cristo. Ah, pero es que ese muérgano no busca a Cristo. Ese muérgano lo escogió usted, primero que todo. Y dos, así él nunca cambie. Tú no vas al cielo por él o por ella. Tú vas al cielo por tu relación con Cristo. Y eso lo que está mostrando es que es más importante tu esposa o tu esposo o tus hijos que no cambian que Dios. Si la Biblia me enseña en 1 Juan capítulo 4 que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque hay temor por nuestros hijos y por nuestro cónyuge, si nosotros estamos en Cristo, pregunto, o sea, o yo predico mal o estamos equivocados, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Ustedes creen que a mí no me da temor de mis hijos? Que un día se aparten, y mi hijo que entró a la universidad, ¿creen que no me da temor? Yo a veces pienso y digo, Señor, pero entendí que están mejor en las manos de Él que en mis manos. Entonces yo descanso en el Señor y yo estoy tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer delante de mis hijos? Darles un buen testimonio. Porque si papá, mi hija y mi hijo dicen, mi papá es pastor, pero en la iglesia, pero aquí en la casa, lo vieran lo grosero, lo vieran lo deshonesto, lo vieran como trata a mi mamá, lo vieran como no sé qué, él estaría pensando y dudando. Sobre todo mi hijo, que es el que vive ahorita conmigo. Mi hija ya no está. Pero yo tengo que darle un buen testimonio a mi hijo de que lo que yo predico es cierto, que lo creo y lo vivo. Pero iglesia, para continuar con este material, no destruyan más sus vidas. No se destruyan a ustedes mismos. Acérquense a Dios realmente, independientemente si su pareja se acerca o no. He visto parejas que no se acercan porque sabe que si yo me acerco, ella no se acerca o él no se acerca, de pronto la pierdo. Y de pronto, pues es la mejor decisión que podrían tomar. A alguien le dije hace como un mes, yo no sé si la persona, porque él quiere venir, está buscando al Señor, pero ella no. Yo le dije, yo no sé si ella es para ti. Pero lo único que sí sé es que si tú te acercas a Dios, van a pasar dos cosas. O Dios te la va a apartar, porque te va a mostrar cómo hacerlo, o ella se va a acercar a ti y van a hacer un yugo igual para que puedan tener una relación pero sana y acorde a la voluntad de Dios. Ese es el reto que tenemos, pero muchos dicen, no, porque yo sé que ella no es de Dios y no, yo voy y la pierdo. No, mejor no, yo no me acerco, voy a la iglesia y no más. ¿De qué nos sirve esto?
¿De qué nos sirve tener el medicamento? Uno, no tomándolo, o dos, tomándolo queriendo que los demás cambien. Si todos tenemos libre albedrío, todos tenemos la decisión de perdonar, de amar, de creer, de recibir. Pero si en nuestro entorno no lo quieren hacer, no es cuestión de nosotros, iglesia. Tenemos que aprender a nosotros vivir felices, independientemente de si nuestros hijos o nuestro entorno están obrando mal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar por ellos. Nunca desistir de orar por ellos y dar buen testimonio. Pero el resto ya es un problema que cambia el orden de prioridades, porque a veces no muestra a Dios como primero, sino a nuestros hijos, a nuestra pareja, a veces a nuestro trabajo como primer lugar, pero creemos que somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién es el que está loco, la palabra o nosotros? Primer punto, amar no significa no separarte de lo que te daña. Muchos siguen amando y no se separan de lo que los daña porque creen que eso es sinónimo de falta de perdón o de fe. Dicen, no, es que yo estoy obrando mal, no me siento bien. Eso es lo que dicen. Y es que en la Biblia yo no encuentro que Dios pide que ames a quién, ni a lo que te hace daño. Muéstrame en un versículo. Si eso nos causa daño, Dios nunca dice que lo amemos. Y estoy pendiente de enseñarles 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo, porque con ese versículo todo lo soporta, pastor. Es que ahí dice en la Biblia. Él me golpea, pero ya no casi. Me golpeaba cada 6 meses, ahora son cada 2, pastor. Y ya la mano no es tan pesada. Él ha cambiado, pastor, aleluya, gloria a Dios. Es que la Biblia dice que tengo que soportar. Alguien dijo, vuelvo a recordar, hay relaciones que solo se saben realmente cómo son cuando ya saliste de ellas. Porque nosotros mostramos una imagen que no es, mentimos. Pero cuando realmente ya pasamos tiempo y se acabó el placer, la sensación, el gusto, porque no había amor, se rompe la relación y si sabemos nada, pues esta persona era así, esta persona era así, esta era persona. Y empezamos a hablar de algo que un día amamos, que en un tiempo tal vez no nos hubiera gustado que hablaran mal de eso o de esa persona, pero ahora como dañó nuestro corazón, ahora sí permitimos todo. Hable de ese desgraciado. Uno encuentra como las mujeres, las mamitas sobre todo, ese desgraciado. ¿Quién escogió ese desgraciado? ¿Un fusil? Sí, porque me obligaron con 20 hijos. Y quiero llevarlos a Proverbios, capítulo 4, versículo 14 y 15 para cerrar este primer punto. Proverbios 4, 14 y 15. Dame que no. Proverbios capítulo 4, 14 y 15. Voy a leerlo de acá porque lo respondí acá. Proverbios 4, 14 al 15. Hablando de que amar no significa no separarte de lo que te daña. Dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra. No tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. Aléjate de él y sigue avanzando. Devuélveme al 14, porfa, el anterior. No hagas lo que hacen los perversos. No lo hagas. Ni lo sigas. ¿Eso no es Salmo capítulo 1? Bienaventurado el varón que no dio un consejo malo. Dice, no hagas, me habla de una acción, y no sigas. Ni hacer ni seguir el camino de los malos. Versículo 15. Ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Si te daña, aléjate de él.
Hay que poner las cosas donde son. Porque después de este tema, cada quien puede acomodar a su antojo la predicación. Y yo necesito saber qué es lo que dice realmente la palabra para decirle, Señor, ¿qué fue lo que me dijiste? Yo tengo claro que me hace daño. ¿Esto lo debo dejar? Sí, ¿cómo? Geográficamente, en orden de prioridades. ¿Cómo lo debo dejar, Señor? Dime. Porque a una persona que está acá sí le decía, tú te puedes alejar de esto geográficamente, pero ¿dejará de herirte? Muchas veces no, porque está acá. De donde hay que dejar sacarlo es de acá. Y un ejemplo claro, que no voy a ir a la Biblia, ustedes lo saben, solamente voy a hacerles un resumen cortico, de alguien que se separó de lo que lo dañaba y mostró que eso era amor, pues fue José. A José no lo querían sus hermanos, lo metieron por allá en un pozo, querían que se muriera, pero a causa de un hermano que no quería causarle el mal, dijo no, dejémoslo ahí, mejor hagamos que sea vendido y que se lo lleven lejos, pero no, tampoco hasta allá por mi padre, porque también había algo en su corazón hacia su hermano. Él llega a Egipto, ya saben todo lo que pasa, ¿cierto? Es puesto en autoridad, pero puesto en autoridad, el diablo es puerco, dijo el papá de Betty, porque él está desde Génesis, el papá de Betty. Y viene y pone a la esposa de Potifar, que me imagino que no era fea, por lo que nombra la Biblia. Y estaba haciendo como calor, creo que sí, en Egipto ya saben ese calor tan tremendo que estaba. Y la chica se despojó de la ropa, pero era por el calor. No por otra cosa, no van a creer mal. Y agarra a José, ¿cierto? Eso puede sonar bueno, agradable, perfecto, sensible, sensual, rico, le podemos llamar de todo como a la Coca-Cola, pero las consecuencias después hubieran sido nefastas. ¿Él qué fue lo que hizo? ¿Y qué es lo que dice la primera carta a los Corintios? Huye. Huye. No dice ni siquiera piénselo, ore por él, reprenda, cierra los ojos con uno abierto un poquito así. Y reprenda de nombre, reprendo, Señor, que se tape, que se tape. Como reprendió David mirando a Betsabé, ¿no? Allá desnuda bañándose. Dijo, uy, Señor, no, Señor, pero me la trae. El Señor lo que dice es, huyan. Y ese es el problema, que nosotros no queremos dejar lo que nos hace daño porque nos gusta. ¿Por qué no se dejan los hábitos o las personas? Porque gustan. Si no fuera así, sería fácil. Ay, pues soy predicó de esto, fácil, esto me hace daño. Shaolin Pingüín, esta relación me hace daño. Pero no, es que nos gusta, por eso es difícil dejar eso. José huyó y le mostró a Dios más amor huyendo de eso que le causaba daño que quedándose, disfrutando y tal vez decir, después le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y yo sé que si lo hubiera hecho, Dios sí lo hubiera perdonado, porque pasó con David. Pero José no hubiera cumplido el propósito que Dios quería en su vida. Ese es el problema. No permitir que Dios sobre nuestra vida y que nosotros podamos saber realmente a qué fuimos llamados acá, porque nosotros estorbamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Esa es la diferencia entre obedecer y desobedecer. Esa es la diferencia entre acercarnos y construir y no acercarnos y construir. Esa es la diferencia entre buscar primeramente el reino y su justicia y buscarlo cuando a nosotros nos queda tiempo. Esa es una gran diferencia. Entonces, el primero, amar no significa no separarnos de lo que nos daña. Estoy hablando, ¿debo amar a mis enemigos? O sea, que yo debo amar todo. Me está enseñando la Biblia primero que amar no significa separarme de lo que me daña. O sea, que yo me debo separar de lo que me daña. Y lo que me daña es un enemigo para mí.
Entonces yo tengo que detectar qué es un enemigo. Porque si no me pego de este versículo, amad a vuestros enemigos, orad por lo que... Entonces seguimos orando por relaciones tóxicas, seguimos orando por hábitos tóxicos, seguimos orando por cosas tóxicas que sabemos que no nos convienen, pero que a fuerza queremos doblarle y torcerle el brazo a Jesús. Y Señor, si yo lo convierto, yo la convierto, Señora. Sí, pero la Biblia dice, no, pero no me importa la Biblia, Señor, es que usted no lo conoce, usted no la conoce, es que usted supera ese corazón que tiene, y creo que el corazón no es lo que están mirando. 5 significados contrarios al amor. 1, amar no significa no separarnos de lo que nos daña. 2, amar no significa tolerar y aceptar patrones. No es que él es así, ella es así. Esperar a ver cuándo Dios lo cambia, esperar a ver cuándo Dios la cambia. Con esas conductas nunca la va a cambiar Dios, porque Dios no cambia lo que no quiere ser cambiado. Es que para Dios no hay nada imposible. Otro versículo. Si hay imposibles para Dios. Dios no puede quitar el polvo de tu Biblia, dijo un pastor un día. O sea, Dios no te puede obligar a leer la Biblia. Dios no puede mover tus pies hacia tu iglesia. Dios no puede mover tu boca para que ores. Eso nos corresponde a nosotros, hacerlo. Pero creemos que amar significa tolerar. Porque 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, versículo 2 y versículo 3 dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo... El amor es benigno, hermano. Entonces yo tengo que tolerar y aceptar los patrones de una persona, de una conducta, de un hábito, de un lugar que me dañan, y tengo que aguantarme porque eso es amar, supuestamente. En muchas ocasiones, porque alguien me preguntaba, pastor, ¿y podemos orar por esas personas que nos causan daño? Algunas veces sí, otras veces no. ¿Usted cree que Jesús ora por el diablo y los ángeles caídos y todo? Sí. No, y no pierde el tiempo en eso. Y la Biblia nos muestra cómo Dios en varias ocasiones mandó a profetas a decir, no oren más por mi pueblo porque no los voy a escuchar. ¿Cómo así? Pero si Dios dice que ore, pues que hay que leer toda la palabra para conocer realmente quién es Dios. Por eso es que se cree que de Dios viene lo bueno y viene lo malo, cuando no se entiende el contexto de la palabra de Dios. Por eso es la frase Dios tiene el control, y la segunda frase Dios lo permite todo. O sea, una mujer que es golpeada, maltratada y violada, porque ella misma, en parte así sea mínima, tiene culpa de andar con una relación en un lugar en horas que no eran, de una forma que no era. El 1%, si no dicen machista, las mujeres no podemos, el 1% de culpa, el 99% es del resto del entorno. Y pasa lo que pasa, entonces fue culpa de Dios y Dios lo permitió. ¿De verdad? ¿De verdad? Todo lo que pasa malo en este mundo, ¿Dios lo permite? O sea, ¿a Dios le importa un pito lo que pasa? Si fuera así, Dios Padre no hubiera enviado a su Hijo a morir aquí, en la cruz, para salvar esta humanidad. Amar no significa tolerar y aceptar patrones, conductas equivocadas. A mí me venía en muchos lugares, sobre todo que aquí hay varios de mi familia. Yo ya hay reuniones que no voy. Alfonso se volvió amargado, Alfonso se volvió apartado, Alfonso... Lo que pasa es que yo no puedo ir a un lugar donde no comparten lo que yo comparto. Porque cuando yo invito a alguien a mi casa, yo lo atiendo. Yo quiero que él se sienta o ella se sienta bien en mi casa. Se tomen unas oncecitas, pasemos un rato agradable. Pero si yo voy a algún lugar donde me invitan, yo espero que respeten lo que yo creo. Pero en un lugar donde me invitan y son ellos, siguen siendo ellos, pero pretenden que yo esté ahí y no diga nada porque son ellos, ¿cómo pretenden que yo vaya? ¿Ustedes me están entendiendo? No lo puedo hacer. Porque yo no puedo tolerar ni aceptar los patrones de personas que no quieren cambiar. Y yo no las puedo repetir por ellos también.
Ah, es que usted no ama a su familia. Yo la amo, pero amar no significa tolerar y aceptar patrones. En muchas ocasiones podremos orar por ellos, por los que nos causan daño, por nuestros enemigos, sin necesidad de estar con ellos. Ya que la oración no requiere presencia física, sino un corazón sano. Y algunas veces un corazón sano necesita guardar distancia. ¿Alguien está hoy acá? Sí. En las redes. No, si hay gente. Digan amén. Si hay gente en las redes. De pronto dirán, ese pastor está predicando solo. Nadie lo escucha. ¿Cómo no buscar un lugar para congregarnos y crecer hasta la estatura del varón perfecto sin tiempos como estos, donde crecemos bíblicamente? ¿Cómo no hacerlo? De lugares como estos no salimos súper gozosos creyendo que esta semana nos va a ir bien porque el profeta lanzó la palabra. ¿Vio el grupo de alabanza las herejías que mandé? Porque me invitaron no a la casa del ritmo. A esa me han invitado varias veces. Pero venía el apóstol Frankie Rodríguez. Visita Colombia. Pero es colombiano. No te lo pierdas, sábado y domingo, 3 reuniones. Va a partir y va a quitar las maldiciones generacionales de tu vida. ¿No lo hace Cristo? Cristo no lo hace. Porque Él ya murió para que nuestras iniquidades, ya sabemos lo que es iniquidad, ¿cierto? Lo que se transmite. Entonces ya Cristo murió por nuestras iniquidades, Él ya murió por todo. Pero si yo no acepto a Cristo en mi corazón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Si Cristo no habita en mi corazón, pues las cosas viejas nunca pasaron. Y no son nuevas. Y siguen las maldiciones generacionales. O sea que ni Cristo puede quitar mis maldiciones generacionales si yo no hago algo para que eso suceda. Porque Dios no nos obliga. Dios nos dio la solución. Como dijo, yo soy el pan, yo soy el agua. Él quita el hambre y quita la sed. Pero si yo no quiero abrir mi boca para comer pan y para tomar agua, ¿cómo quito mi hambre y cómo quito mi sed? Pero si hay un apóstol que quita las iniquidades. Pastor, vaya. Muchos que conozco, cristianos, iban para allá ayer y hoy, faltando a sus iglesias, deshonrando a sus pastores, porque si escogieron un pastor, se alimentan con ese pastor. Y van hoy, porque es que el pastor no tiene nada bueno que decir, pero el apóstol y profeta me va a quitar las iniquidades. Entiendo que hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Y por eso es que el Señor es tan sabio y dice que en las iglesias hay trigo y hay. No todos son hijos de Dios. ¿Por qué en algún tiempo muchos le dirán Señor, Señor y Él dirá apartados de mí? Porque era gente de iglesias. O sea que Julio no se salva. Julio Iglesias. Amar no significa tolerar y aceptar patrones. Ahora, es una persona que mueve ya mucha gente. Estaba mirando, yo sí me metí a mirar el Instagram y a mirar eso. Y en el video que les mandé, lo llama una profeta y apóstol. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que toda la escritura fue fundamentada sobre los profetas y sobre los apóstoles. Profetas Antiguo Testamento, apóstoles Nuevo Testamento. Y Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado a los antiguos de muchas maneras, ahora habla solamente a través del Hijo, Jesucristo. La palabra, o yo estoy mal, o estas iglesias deschavetadas no están mal, y yo soy el que estoy loco.
Pero viene también la profeta y apóstol, la cual autoridad no fue dada a una mujer, que creo que alguna persona salió de acá porque yo dije eso, pero no puedo dejar de decir lo que la Biblia dice, así se disgusten algunos. Lo llama en pleno culto y le empieza a decir, no le llamen pastor, porque un pastor solamente puede cuidar las ovejas. Un pastor no puede hacer lo que Dios le manda a hacer. Cuando le mostré eso a mi esposa, dijo, y si Dios se lo mandó a hacer, entonces ¿por qué no lo va a poder hacer? Yo le dije, bueno, eso lo entendemos nosotros. Pero la gente era... ¡Aleluya! Que solo buscan emociones. Y esta señora, que parecen más señoras, tráigame la espada. ¿Dónde hay una espada? Ya lo tenían todo. ¿O no? Uno no consigue, consígame una espada acá. No, pues ya tenían la espada. Pásame una espada ahí. No lo llamen más a pastor. Yo por eso cuando a mí me dicen pastora, me enerva la sangre. Porque yo no soy pastora. Un pastor está a un nivel. Pero un apóstol y un profeta estamos acá. Y un pastor nunca podrá entrar al nivel profeta. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Y la gente se come todo ese cuento. Por eso hay muchas iglesias abiertas. Pero ¿en cuántas está Dios realmente? Y allá en el piso, lo vi llorar, pero no le vi lágrimas, pero lloró. Eso fue el toque del Espíritu Santo. Allá con la... pegándole acá en el hombro, que yo creo que después la regañó porque le estaba haciendo duro. Hoy te unjo. Y hoy digo que no serás el mismo, ya no eres pastor. Ah, quien llama pastor y profeta no es Dios, era ella. Ya no eres pastor, eres profeta y eres apóstol. Y ordeno, ella, no Dios, que cambies los ángeles que lo cuidan. ¿Estoy hablando mentiras para los que vieron el video? Cambia a los ángeles que los cuidan por unos de mayor rango. Y hay que gritar, ¿no? Porque cuando se grita, hay unción. Por uno de mayor rango. Lo cambia ahora. Los ángeles no tienen rango. Querubines, serafines, no bajan a la tierra. Están en el cielo. Ángeles, arcángeles, bajan a la tierra. Arcángeles, el prefijo ar es superior, es un ángel superior. Se conoce de Miguel, se conoce de Gabriel, tienen un mensaje superior. Bajan a la tierra y suben. Pero los ángeles no es angelito, angelotote, angeluyus, angelalatote, tienen el mismo rango. Pero la señora tiene el poder de cambiar de rango a los ángeles que te cuidan ahora, en este nuevo rango que yo te doy. Yo me imagino a Dios allá diciéndole a Gabriel, Jesús, ¿estás escuchando? Jesús, ¿estás escuchando? Jesús, y Jesús se quita el audífono y que si está, no, prefiero escuchar música. ¿Y creen que ahí está Dios? Y la gente se vuelve loca. Por Dios, iglesia, esto cada vez está peor. La gente no quiere buscar de Dios, ni a Dios. Pero las iglesias donde hay locos, esas se están llenando cada vez más. ¡Qué tristeza! Ella lo empoderó. Rápido les resumo el video. Fue como He-Man. ¿Vieron He-Man? Por el poder del Grayskull. Ya tengo el poder. Entonces ella la empoderó. Y después le dice, quítate el calzado, apóstol. ¿What? Se quitó el zapato, las medias, deme agua. Antes me dijo que era agua especial. Yo te lavo los pies porque ahora ya no eres Moisés, ahora eres Josué. Lo que caminaste en el desierto y el poder que Dios te dio en el desierto ya no es. Ahora operas con otro poder, Josué. ¿Sabe qué? Moisés delegó, formó a Josué. Josué no formó a nadie. Por eso de allá para allá no hay liderazgo. Pero yo te nombro como Josué.
Falta que estudien más la Biblia. Ahora tú tienes otro poder, ahora tú tienes no sé qué, y te lavo los pies. Ay, Dios mío. Y me invitan otra vez. ¿Sabe qué? Ahí sí prefiero que me inviten a la casa del ritmo. Porque para estas loqueras. Y por eso creen que todos los pastores somos iguales. Por eso creen que todos robamos. Por eso creen que todos vivimos de diezmos y ofrendas. Pastores que ni siquiera pasan tiempo con Dios, ni siquiera estudian la Biblia. Y creen que eso es ser un pastor. Amar no significa tolerar y aceptar. ¿Por qué las iglesias siguen llenas? Porque ellas aceptan patrones de personas acá que están mal, pero no les importa. Porque allá no exhortan, porque allá no corrigen, porque allá no hablan de Cristo. ¿Sabe también por qué es difícil orar por un enemigo y orar por algo que nos causa daño? Porque aún nuestro corazón no está sano. Por eso orar por alguien que nos causa daño, digo, no requiere presencia física. Yo no puedo decir, Paola, yo te odio, con odio jarocho. Pero voy a orar por ti, no, yo puedo orar desde mi casa. ¿Pero por qué no lo hago? Porque mi corazón no me dice que ore por Paola. Estoy resentido. Entonces, para tú orar por alguien, un enemigo, orar a alguien que te hizo daño, no necesitas estar ahí. Necesitas sanar tu corazón primero y poderlo hacer. Pero es el problema de no tener un corazón sano. Escuchen esto, iglesia. A veces podemos orar por las personas y otras por la situación, para que Dios haga justicia allí u obre. Y esto es importante para que nos lo grabemos. Nosotros podemos bendecir sin acercarnos, perdonar sin regresar y orar sin volver a abrir la misma puerta. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? ¿Amén? ¿Cuántos quieren escuchar más? Los invito al otro domingo. Pónganse en pie y vamos a orar. Segundo punto, amar no significa tolerar y aceptar patrones. Yo pregunto, ¿estoy predicando mal? Es lo que la Biblia dice. Pero nos han enseñado mal. Entonces, amar no significa no separarte de lo que te daña, uno, y amar no significa tolerar y aceptar patrones. Concluiré confiando en Dios el otro domingo. Con este punto entraremos al tercer punto, que significa, que dice, amar no significa ¿qué? En 8 días. Oremos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana, por este tiempo, por regalarnos la bendición de escuchar tu santa y bendita palabra, que es la única que cambia, la única que penetra, rompe, divide, restaura, limpia, sana. Es la única que tiene el poder de hacerlo, Dios. Te pedimos perdón, bendito Dios, porque hemos entendido mal estos conceptos, porque amamos lo que debemos odiar y odiamos lo que debemos amar. De aquí vienen tantos remordimientos. Y de aquí viene lo que hemos explicado con Pedro y Judas. Uno se arrepintió, pero otro tuvo solamente remordimiento. Y el remordimiento no cambia vidas. A veces dañamos y herimos lo que debemos amar, pero cuando se van y ya no están, queda culpa, queda resentimiento, queda una conciencia cauterizada y queda solamente dolor por no haber hecho lo que yo tuve que hacer en el tiempo correcto. Padre bendito, yo te pido en el nombre de Jesús, porque yo sé que tu palabra es como un espejo que nos muestra cómo estamos. También dice que es agua que nos lava, nos limpia y nos purifica. Te pido, Padre, que esta palabra y estos mensajes que estaremos dando estos domingos, Dios, lleguen más que a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos tomarnos la medicina, Dios.
Independientemente de que las cosas a nuestro alrededor no cambien, desde que nuestra relación contigo cambie y ello nos lleve a tener más paz, más sabiduría, más tranquilidad, más conocimiento y más parecernos a ti, Jesús, eso es suficiente. El resto será añadidura, que si algún día se da, se dará. Si no se da, no se dará. Y yo sé que tú eres experto en producir fruto a tu tiempo y en también traer las cosas que tú sí sabes que nos bendicen, Dios. Te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, entrar, salir, sobre nuestro entorno, Dios, sobre nuestro trabajo, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en el Señor.